¿Alguna vez te has preguntado por qué pensamos como pensamos o cómo sabemos si algo es verdadero, justo o real? La respuesta está en la filosofía. En este video te mostraré sus principales disciplinas y los métodos que usan los filósofos para entender el mundo. La filosofía estudia las grandes preguntas del ser humano, la realidad, el conocimiento, la moral y la mente. Busca comprender el mundo y a nosotros mismos a través de la reflexión, la razón y el análisis crítico. Y para lograrlo, se apoya en distintas disciplinas filosóficas, que son las ramas que organizan el estudio de la filosofía, cada una enfocada en un tipo de problema distinto. Una de ellas es la metafísica, que estudia la realidad última, el ser, el tiempo, la existencia, de todo aquello que va más allá de lo que podemos observar directamente. Busca responder preguntas como ¿qué es el ser? ¿Existe el alma? En otras palabras, la metafísica busca entender la estructura fundamental del mundo. Tenemos la epistemología, que analiza el conocimiento, su origen, validez y límites. Aquí se busca responder preguntas como ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿O qué hace que algo sea verdadero? En pocas palabras, la epistemología analiza cómo conocemos, qué podemos conocer y qué tan seguros podemos estar de nuestras ideas. La lógica examina los razonamientos válidos y las reglas del pensamiento correcto. Aquí buscamos responder preguntas como ¿qué hace válido a un argumento? ¿Cómo podemos distinguir un buen razonamiento de uno incorrecto? En pocas palabras, la lógica nos enseña a pensar con claridad y a evitar errores al razonar. La ética reflexiona sobre el bien, el mal y cómo debemos actuar. Se ocupa de preguntas como ¿qué es el bien? ¿Qué es lo correcto? O cómo distinguir el bien del mal. En esencia, la ética busca orientar nuestras acciones hacia una vida justa y buena. La estética estudia la belleza, el arte y la experiencia artística. Aquí surgen preguntas como ¿qué hace que algo sea bello? ¿O cómo experimentamos la belleza? En pocas palabras, la estética analiza cómo vivimos y cómo comprendemos la experiencia artística. La filosofía política investiga el poder, la justicia y la organización de una sociedad. Responde preguntas como ¿qué hace justo a un Estado? ¿O cómo debería gobernarse una comunidad? En resumen, la filosofía política busca entender y mejorar la vida social y colectiva. La filosofía de la mente estudia la conciencia y los procesos mentales. Responde preguntas como ¿qué es la mente? ¿Qué significa realmente ser consciente? En pocas palabras, esta rama intenta comprender cómo pensamos, sentimos y experimentamos el mundo. Y la filosofía del lenguaje estudia el significado y uso de las palabras. Responde preguntas como ¿cómo se relaciona el lenguaje con la realidad? ¿O cómo entendemos frases o ideas? En esencia, estudia cómo el lenguaje nos permite expresar, interpretar y comprender el mundo. Ahora, ¿qué son los métodos filosóficos? Son las formas que usaron los filósofos para investigar y argumentar. Así como las ciencias tienen experimentos, la filosofía tiene métodos que guían la reflexión, el diálogo, el análisis y la interpretación. Uno de estos métodos es el método socrático, basado en preguntas que llevan a descubrir la verdad. Responde preguntas como ¿por qué crees eso? Ya que Sócrates creía que cuestionando nuestras propias ideas podíamos descubrir conocimientos más profundos y eliminar errores. El método dialéctico responde a preguntas como ¿qué pasa si enfrento esta idea con su opuesta?
ya que este método se basa en enfrentar ideas opuestas para llegar a una conclusión más profunda. A través del debate entre tesis y antítesis, se llega a una síntesis que supera ambas posiciones. El método fenomenológico responde a preguntas como ¿cómo aparece esto en mi experiencia directa? Ya que describe la experiencia tal como se presenta a la conciencia sin prejuicios. Su objetivo es entender los fenómenos sin prejuicios, analizando cómo se presentan en nuestra mente. El método analítico, que responde preguntas como ¿qué significa exactamente este concepto? Ya que aclara conceptos y lenguaje con precisión lógica. Trabaja descomponiendo ideas complejas en partes más simples para entender su significado exacto. Ahora tenemos el método hermenéutico, que responde a preguntas em, como ¿qué significado tiene este texto o su símbolo en su contexto? Este interpreta textos, símbolos y contextos culturales. Analiza textos, discursos y símbolos para comprender su verdadero sentido dentro de un contexto cultural o histórico. Y por último, tenemos el método crítico, que responde a preguntas como ¿qué estructuras de poder o desigualdad hay detrás de esto? Ya que analiza estructuras sociales para revelar desigualdades y poder oculto. Su propósito es cuestionar y transformar la realidad para hacerla más justa. Así que como conclusión, sabemos que la filosofía nos ayuda a comprender el mundo y a nosotros mismos. Sabemos que las disciplinas filosóficas nos muestran que estudiamos, los métodos filosóficos nos explican cómo lo estudiamos y juntos forman la base de todo pensamiento filosófico. Gracias por acompañarme en este recorrido por la filosofía. Recuerda, pensar y cuestionar te da herramientas para comprender el mundo y a ti mismo.